14, 8 minutos, estamos en vivo con el diputado y candidato también por Fuerza Patria, Pablo Carro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por venir. Bien. Bueno, hablamos un poquito acá, un poco en la previa. Está muy convulsionado, ¿no? Y yo decía, compartí con Andy una idea de que, digamos, el gobierno decía que iba a arreglar la economía. De hecho, se jactó Milei en los últimos meses de decir, tenemos el mejor ministro de Economía de la historia, somos el mejor gobierno de la historia, bajamos la inflación. La inflación empezó a subir un poquito. Hoy escuchaba a algunos economistas que no se los puede calificar de izquierda, decir, cuadriplicaron la base monetaria, con lo cual esto también va a seguir trayendo problemas, se tomó nueva deuda, con lo cual la economía no está. Dijeron, venimos a combatir la corrupción porque los políticos son todo casta, todo corrupto. La mitad de la casta está dentro de la libertad avanza y sigue habiendo corrupción, digamos. Bueno, parece que el gobierno hace agua por todos lados. Está como en su peor momento, efectivamente, como decías vos, ¿no? Por las mismas propuestas de Milei, fracasó en sus propios términos. Digo, decía que iba a dolarizar, que no ocurrió, o que iba a cerrar el Banco Central, o que la economía debía funcionar de manera libre, y a través del Banco Central hoy está operando a través del dólar futuro. Como decís vos, hoy no hay emisión, pero si tomás deuda que tenés que pagar, es una inflación diferida. Finalmente, en algún momento eso va a llegar, porque los pesos para pagar de algún lado van a tener que salir. Y al mismo tiempo, esto no solo no logran cumplir con su propia idea económica, sino que en términos políticos es un desastre. No solo por el maltrato a la gente, sino que encima allí donde peor tratan a la gente es donde se están robando la plata. Entonces, es una conjetura que yo tomo. Tal vez estén resignando otros dogmas que habían instalado, qué sé yo, corrupción y otros, pero pretenden no resignar el económico, ¿no? Esa variante que pretenden sostener todavía, ¿es la única que les queda? Y sí, pero a esta altura ya es como la alianza, me acuerdo, ¿no? Cuando la alianza decía no vamos a tocar la convertibilidad, sí, y era como abrazarse a lo que te va a hundir, porque sostener este modelo económico sin... El dólar está muy barato, eso todo el mundo lo sabe. La economía no produce dólares. Los dólares que entran estamos caros en dólares, con lo cual... Estamos caros. Los dólares que entran son porque pedimos préstamos. Esto está lamentablemente condenado al fracaso económico. Todavía hay mucha gente que se aferra a la esperanza de que al menos en la economía pueda cumplir con lo que prometió, pero la verdad que está muy difícil. Eso te iba a decir, porque quizás un gobierno joven, entre comillas, tiene, el otro día vimos unas estadísticas la semana pasada, y si bien cuando aparecía la palabra Milei, que contestaba la gente, algunos decían corrupción, esto, lo otro, pero había una palabra grande, esperanza todavía, entre el reportado de la gente. Vi ese trabajo. Claro, entonces es como que todavía hay gente que dice, no, esto no puede ser cierto, no puede estar pasando, digamos, creo que lo van a cambiar, lo van a solucionar. Sí, es una esperanza que ya... como que se va debilitando, es como la última esperanza, no es esa primera esperanza que vos decís, che, esto va a ir bien, estoy entusiasmado, vamos para adelante, sino esta es una esperanza del tipo, che, ojalá que termine cumpliendo, me quiero aferrar a eso. ¿Por qué? Porque hicimos muchos sacrificios estos 2 años, la mayoría de los argentinos la ha estado pasando muy mal, tiene que tener sentido todo ese sufrimiento y entonces todavía hay gente que se aferra a esa esperanza. ¿Los docentes universitarios la están pasando mal, la siguen pasando mal? Mirá, los docentes universitarios estamos en el piso histórico de la democracia. Hoy están cobrando exactamente menos de la mitad de lo que cobrábamos cuando se fue Cristina en el 2015, es decir, menos de la mitad. Hoy tendría que haber un aumento. Para volver a diciembre del 2013, sí. Perdón, del 2014. Me equivoqué. Cuando asumió Milei haría falta un 45% de aumento. Pero para volver a cuando estábamos con Cristina tendría que haber un 100 y pico % de aumento. Es decir, un retraso fenomenal. Agregale a eso la falta de becas para los estudiantes, para la formación, el CONICET está en una situación terrible y en Córdoba en particular todo lo que es el ecosistema científico-tecnológico, CONAE, INTI, INTA, fabricaciones militares, sí. FADEA, está todo para atrás. Pablo, ¿en Córdoba hay 3 peronismos o hay uno que no lo es? Bueno, ¿O hay 2 que no lo son? Mira, en Córdoba hay muchas listas, pero el PANAL pone 2. Eso te lo describiría así. El PANAL presenta una lista por derecha con Juan Schiaretti, su voto tradicional, tratando de buscar lo que siempre expresó el cordobesismo, y presenta otra lista por izquierda
con Natalia. A mí me parece que si no hubiera sido que ellos dos, todos ellos votaron por la eliminación de las PASO, estarían dirimiendo los lugares en la lista a través de las PASO. Hoy tienen que explicar por qué están separados y entonces aparecen diferencias que nunca existieron. Digo, Natalia dice que ahora tiene diferencia con Schiaretti. ¿Ustedes creen que Schiaretti en los últimos 15 años o en los últimos 2 cambió? Para mí es el mismo tipo, con las mismas ideas. Y si vos ves el comportamiento de ellos en el Congreso, es siempre la misma lógica. Yo me paro, vos te bajás, te sentás, se corre. Son 6, pero tienen un juego. Porque si vos me decís, che, votó siempre de esta manera, vos decís, acá hay una conducta. Cuando vos ves, se para, se baja, sale, viene, yo veo una cosa que es de acuerdo. No se pusieron de acuerdo las listas, pero sí tienen un acuerdo general. Sí, perdón. ¿Y sienten que Natalia de la Sota les quita a la lista de Fuerza Patria eventuales votantes, o que Natalia de la Sota en todo caso le quita al cordobesismo? Y está metida ahí como el fiambre, ¿no? El jamoncito del sándwich. Hay que ver cómo logra, porque defendemos Córdoba, Córdoba es Juan, es la misma incluso desde el punto de vista comunicacional, es lo mismo. Me parece que de los dos carecen de proyecto nacional. Para que Córdoba le vaya bien necesitamos un proyecto nacional que genere las condiciones para que Córdoba avance. Te digo 4 cosas que son centrales para mí. Turismo, que Córdoba es la capital nacional del turismo nacional, todo el mundo se va afuera, anda, pasea por las sierras, un desastre. La industria automotriz, la industria en general, pero 8 de cada 10 autos que se venden son importados. Las autopartistas de Córdoba, bien, gracias. El campo. Con Cristina el campo ganaba mucho más, aún con retenciones más altas. Hoy las retenciones están bajas, pero como el costo general de producir es caro, están mal, se están quejando. Y después lo que decíamos antes, el complejo científico-tecnológico. Es decir, vos fíjate, estas 4 áreas dependen mucho más de lo que hace el gobierno nacional que de lo que hace la provincia. Y la provincia le dio las herramientas para que el gobierno nacional hiciera semejante desastre. Después me parece que en el último rato todos son opositores. Se lanzó la carrera de opositores por las elecciones. A mí mucho me cuesta creerles, ¿qué querés que te diga? Algunas votaciones con Natalia hemos coincidido, en algunas no hemos coincidido. Para nosotros votaciones importantes. Pienso en ludopatía o pienso en la emergencia ambiental para Córdoba, cuando teníamos los incendios. Cuando los temas colisionan un poco con los intereses del panel, ahí yo los veo todos juntos. Y te agrego, conflicto de los docentes en Córdoba, o los trabajadores de la empresa de energía eléctrica, o los judiciales, o los estatales mismos, todos han estado en conflicto este año y yo no he escuchado de los representantes ni de Natalia ni del oficialismo nada al respecto. Bien. Los únicos que estuvimos siempre acompañando a los trabajadores somos nosotros. Y digo esto porque es fácil ir al CONICET a decir acá apoyamos y acompañamos esto porque depende del gobierno nacional, pero cuando te despiden a los médicos y los enfermeros en la maternidad, en el polo sanitario, que fueron los que pusieron el cuerpo durante la pandemia, ahí no los escuchás. Así que para mí está claro que en estas elecciones verdadera oposición es la nuestra. Pablo, ¿cómo se hace para convencer a una provincia que no tiene un fuerte arraigo relacionado con el kirchnerismo, para tildarlo de alguna manera, con el peronismo nacional, de que ustedes pueden corregir los errores del pasado? Porque digo, errores deben haber tenido una autocrítica y por algo la gente no los volvió a elegir, sí, más allá del gobierno de Alberto, que tuvo muchas complicaciones externas e internas también. Digo, ¿por qué lado lo convencen? ¿Qué tienen para ofrecer Fuerza Patria? Coincido, ¿no? Macri traicionó, Alberto defraudó. Él no cumplió con su contrato electoral. Yo mismo hice en Córdoba campaña con él y él decía, entre los docentes y los bancos elijo a los docentes, entre los jubilados y los bancos elijo a los jubilados, y lo que se la llevaron en pala fueron los bancos. Wow. Los jubilados y los docentes para atrás. Aunque tuvo sus aciertos, para mí el manejo de la pandemia, el primer tiempo fue acertado, su política internacional fue buena, la recuperación económica fue buena, pero la distribución de riqueza fue muy mala, y entonces eso no llegó a los bolsillos. Y me parece que eso hizo que terminara llegando el loco de Milei. A mí me parece que nosotros hemos mostrado estos 2 años que claramente lo de Milei no va y que había que estar en contra, defendiendo a los jubilados, al sector de discapacidad, a las universidades, en general a la producción.
me parece que nosotros tenemos que hacer una autocrítica. Yo habitualmente la hago, estos señalamientos que hice, y podríamos decir otras cosas más. Y después esa relación de Córdoba con el kirchnerismo en general, que no fue buena. Alberto asumió y puso toda la guita que se debía de la caja de jubilaciones, se inauguró la obra sanitaria más grande de Córdoba, en Bajo Grande, ya estaba como que ya está marcado, estigmatizado, es muy difícil de remontar eso. Ahora igual tenemos un electorado que es importante en Córdoba y me parece que lo nuestro es crecer en esa dirección. Esta vez tomamos la decisión de armar la lista en Córdoba, no sin resistencia, no sin pelea, pero me parece que son los pasitos que nosotros tenemos que ir dando para que nuestra fuerza vaya creciendo. La última de mi parte, y son dos en una, en realidad, Pablo. Recién Santiago dijo peronismo nacional. ¿El peronismo sigue siendo nacional y la cabeza sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner? Y la pregunta sobre ella es, ¿le favorece a ese peronismo, si es eventualmente nacional, que sea Cristina Fernández condenada y presa por corrupción? Mira, ¿el peronismo es nacional o no es peronismo? El Partido Justicialista en Córdoba se parece a un partido provincial. Yo también lo he dicho en otras oportunidades. Eso no sirve, un peronismo provincial me parece que no existe. Ahora, un peronismo manejado a comando de Buenos Aires tampoco existe. Claro. Nosotros tenemos que encontrar un punto medio en el cual el peronismo participe del proyecto nacional con sus propias características y con sus demandas. Hoy la que dirige, que está al frente del Partido Justicialista es Cristina. Y si no la hubieran condenado en este juicio aberrante y por lo tanto haberla proscripto, este domingo le estaría dando una paliza a Milei. Yo creo que es nuestra dirigente más importante. Para nosotros, yo no la llevo como una cruz que cargo, sino como un estandarte, aún de futuro, porque vos fíjate que dentro de nuestro espacio es Cristina y tal vez Juan Grabois los que tienen ideas de futuro bastante más claras, ¿no? Cuando ella habla de una nueva estatalidad o de que hay que revisar y lograr que el Estado sea eficiente. ¿No? No, Kicillof me parece que encarna en persona el futuro de nuestro espacio. Lo decía en términos de proyección de ideas. Con Axel lo que tenemos es la demostración de que se pueden llevar esas ideas a la práctica y hacer un buen gobierno, aún en un gobierno, frente a un gobierno nacional muy adverso, ¿no? Que como te decía, igual que para Córdoba, si el gobierno nacional te tira para atrás, es muy difícil que la provincia logre salir adelante. Aún así, Axel está haciendo un gran gobierno y yo creo que el domingo vamos a ganar las elecciones en provincia de Buenos Aires y eso nos va a dar aire en todo el país, a Fuerza Patria. Pablo, muchísimas gracias por tu presencia. Un gustazo. Bien, pausa y a la vuelta vamos a hablar con un candidato a diputado que trabaja como delivery, pero es mucho más que eso, ¿sí? Por eso esta semblanza muy breve, porque además tiene cuestiones